¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Javier Orgaz. ¡Bienvenidos! ¡Hombre! ¿Qué pasa, chavalotes y chavalotas míos? ¿Qué os contáis? A ver, esto es un mundo lleno de sensaciones en las cuales a partir de aquí, pues os vais a encontrar con una fragancia que se llama Eau de Rosas Pour Homme. ¿Será lo que fue? ¿Es lo que es? Sí, es lo que es. Y está en las tiendas también, a muy buen precio. Así que, candela, porque si no vamos a entrar a hacer aquí elipsis verbales y meandros y nos vamos a liar la cabeza, pero muy malamente. Dentro vídeo. Fragancia creada en el año 1993. Qué jovencico era yo por aquel entonces, qué lleno de emociones y de ganas de vivir, y esta que no iba muy bien y que ahora va peor, en fin. Señoras y señores, cuando salió, yo la compré solamente una vez. Siempre le he encontrado algo que no me terminaba de convencer, tengo que decirlo. Pero reconozco que es, o era, era un auténtico top ventas. Era brutal, o sea, junto con la Carolina Herrera clásica, también con lo que es la Versace Pour Homme, los grandes clásicos de la época que se vendían ahí como si fuesen rosquillas, esta estaba ahí y todo Cristo bendito la usaba. Entonces, aparte de que a mí ya me repuntaba así como un poco, pues yo dije, no me la compro. Y de hecho no me la compré una vez, lo vuelvo a repetir, la tuve una vez la tuve, no volví a repetirla. Bueno, pues señoras y señores, yo no sé si lo sabéis, pero esto es así. Esto es una review fantasma y el Orgaz la lleva por aquí. La lleva por aquí. He ido haciendo modificaciones, y la lleva por aquí, que se la echa en la tienda. Y si se calla podrá olerla. Venga. Vamos con lo que vamos. Que me sale un polluelo. Y son las notas. Y como son las notas y no me da la gana de empezar a hacer cortes, las leo yo aquí así, si me quito las gafas, porque si no las voy a leer. Soy una anciana venerable y esto no puede ser. Señoras y señores, notas de salida en lima y en limón. Además, le tenemos que añadir la hierba luisa y la bergamota. Luego vamos a tener aldehídos, albahaca y mandarina. Todo esto junto en la salida. Esto muchas cosas en la salida. Con un corazón de clavel, jazmín, cilantro, fresia, violeta, rosa y muchas cosas más que paso porque aquí es que de verdad se han calentado mucho y esto no puede ser. Fondo. El fondo pues lleva musgo, cedro, almizcle y vetiver. Yo creo que precisamente lo que me chirría más en la fragancia, si algo me debe de chirriar en ella, es posiblemente el musgo de roble. No soy yo muy amante tampoco del musgo de roble. ¿Me gusta? Sí. ¿Me apasiona? No. Bueno, pues es una fragancia sutil ahora mismo tal y como está. Tengo que hablar y ceñirme a lo que hay ahora mismo en el mercado y es muy agua lavada. ¿Por qué se sigue vendiendo? Pues porque evidentemente tiene un precio que es una barbaridad. Me parece ahora mismo que, si mal no recuerdo, me digo me parece porque claro, me la acabo de echar y vale, me parece que son 29 euros, 100 mililitros, súper competitivo el precio, pero ha perdido muchísimo a presto. Allá donde te la echabas, y sí que ha sido siempre una fragancia moderada, porque ha sido una fragancia moderada, pero dentro de que ha sido moderada, es muy energizante, revitalizante. Esto es como lo del super ratón, es verdad. Es muy energy, cállate la boca. Es muy tipo, es que es la palabra que estaba buscando. Fue muy tipo energy de Christian Dior, muy en ese juego. Y, pues claro, efectivamente te das cuenta de que ya no. Tiene una salida chispeante, tiene una salida jovial, pero se va abajo enseguida. Allá donde antes sí que tenías 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante aproximadamente unos 15-20 minutos, ahora no te dura ni 5, ¿vale? Eso para empezar, pero estamos hablando también de un eau de toilette, hay que ser conscientes, ¿vale? Entonces, todo eso ya ha pasado a la historia y, claro, yo entiendo
el descontento de muchísima gente, mucho público que lo compró a partir del 93 cuando salió al mercado y que además, vuelvo a repetir, es que fue un top ventas brutal, y ahora esta fragancia está relegada a la parte de abajo de las estanterías. Lo digo en serio, ¿eh? O sea, encontrarte uno de Rochas por las partes de arriba de los lineales de las perfumerías es complicado, y si no te lo encuentras en la zona de descuentos, ¿no? Yo creo que esta fragancia no se merece eso, pero es que, claro, tanta modificación, tanta reformulación, la botella también ha cambiado, ya no es igual, el tapón también ha cambiado muchas cosas, ¿eh? A lo largo de este tiempo, han pasado ya unos cuantos años, han cambiado muchísimas cosas. La salida, por hacer un poco de alusión a las notas, súper refrescante, muy cítrica, acompañada de herbales, pero siempre con ese punch energizante de los cítricos, ¿de acuerdo? Luego ya sí que cuando va haciéndose el desempeño con el secado, que además vuelvo a repetir, hoy por hoy es súper rápido, es que en 5 minutos está hecho el secado. Ya pues efectivamente salen las notas de corazón junto con lo que es la protagonista también de la fragancia, que es la rosa, por supuesto, acompañada de muchísimos herbales y muchas más notas. Voy a coger aquí porque como son tantas y siempre se podría sacar 400.000 o 400.000 matices distintos, ¿no? También lleva clavel en la composición, ¿no? Y el cilantro, que también está especiando, le damos más rollo especiado, pero siempre desde un punto como más cítrico ácido, ¿no? Creo que es una pena lo que ha pasado con esta fragancia, y también hay que tener en cuenta que creo que si ahora mismo, hoy por hoy, se puede comprar, yo la utilizaría como una fragancia completísimamente iniciática para la gente más joven. La gente más joven, yo a mi hijo le compro esto. Es así, le compro uno de Rochas. Porque sí, porque entiendo que el precio está súper competitivo, son 29 euros, 28 aproximadamente. Y para empezar a iniciarse en el sector de la fragancia va fetén. Así que yo le tiraría por ahí. Yo, además, con el secado, donde le encuentro ahí el punto ese con... Hay algo ahí que me choca mucho y yo entiendo que puede llegar a ser, precisamente como estaba comentando, el musgo de roble. Está muy bien el vetiver, sigue siendo fresco, no es terroso, no se siente algo como más seco ni áspero, es muy vivo, pero súper lineal, ¿vale? Es una fragancia que se queda muy, pues, eau de toilette tirando para abajo, ¿vale? Que se entienda lo que estoy diciendo, porque es que es muy eau de toilette tirando para abajo. Creo que se podrían haber hecho mejor las cosas. Me parece ahora mismo que el propietario de la firma es Interparfums. Creo que son los... No es que sean licenciatarios, es que son los propietarios de la firma completa global. Creo que llevan también, si mal no recuerdo, la división de moda. Compraron todo lo que es la firma y lo lleva Interparfums. Pero creo que el trabajo que están haciendo con respecto a esta... no sé... Sí, a este perfume, iba a decir firma, la firma Rochas Global, pero tienen buenos trabajos dentro de lo que es Rochas, pero creo que precisamente están siendo un poco tiranos con la línea más clásica, como puede ser esta Eau de Rochas Man, Pugón, porque luego está la Eau de Rochas Man, que también tiene la forma esta que es como cónica. No, esta no, es la de hoy, es la planita, la Eau de Rochas Pugón. Pero es que fijaros, es un juego verbal un poco peligroso, porque tenemos la Eau de Rochas Pugón y luego tenemos la Rochas Man, que es la cónica, o sea que es que ya la reseñaré con tranquilidad, si Dios quiere no pasa nada. Es una fragancia de mañanas, no nos engañemos, una fragancia para pasar la mañana, para pasar la tarde, como yo digo, para irte de aperitivo con los colegas o a tomarte algo en una terracita tranquilamente, para ir a trabajar está muy bien, no es absolutamente nada invasiva, pero la tenéis que llevar encima. Esto es así, es que en 3 horas tenéis que reaplicar. Es que no llega ni así ni nada, o sea, tenéis que reaplicar a la 3.ª hora tranquilamente. A ver, tenéis más horas, ¿vale? Que se me entienda. Pero en piel el rendimiento que tienes es muy bajo, muy bajo, muy bajo. Muy bajo. Por eso digo, es una fragancia iniciática, porque además queda muy pulcra, queda limpia, pero queda una más del mercado low cost, tirando a las grandes familiares, ¿eh? Ojo a lo que estoy diciendo, porque esto puede ser una familiar completamente. Pero tal y como está ahora, es
familiar 100% y unisex 100%. No hay nada en ella que remarque la masculinidad o lo que tenemos preconcebido como masculinidad. Todo lo contrario, lo que tenemos aquí es, pues eso, una fragancia que puede llegar a... Yo podría incluso decir que es una fragancia tiernecica. Es tierna, está bien, pero no. Acostumbrados a lo que estábamos, no. Esto pues se queda cortísimo por desgracia. Y es una pena, es una pena. Fue un titán en su época, cuando salió en los años 90, y ahora ha quedado relegada, de verdad lo digo en serio, a estar en la parte baja de las estanterías, de los anaqueles de las perfumerías, lo digo en serio. Es que si no están en las zonas estas, en las isletas pequeñitas que suelen poner por las tiendas así como más de oferta y tal, y suelen estar las Rochas, me refiero Rochas Man y las Rochas Pugón, están las dos, normalmente están ahí abajo. Y te quedas como un poco pensando, y además te quedas pensando y dices, hija mía, con lo que fuiste y en lo que te has convertido. Y es que es verdad, no hay por dónde coger esto. Versatilidad, como he dicho, ya no tiene. Es una fragancia para usar durante todo el año, especialmente indicada para veranos, para estar refrescando, para ir cómodo, bien. Pero no le pidamos peras al olmo, porque nocturnidad no tiene en absoluto. Y si hay algo que, por buscar la parte positiva al diseño, es que te la puedes echar en cualquier lugar sin ningún tipo de problema. Y punto pelota. Ya sabéis que sigue mucho la estela, o ha seguido mucho la estela de lo que es la Energizer, las Energy de Dior, Savas, Dior, el Eau de Savas me refiero a la clásica, a la que Demasi se cargó, bueno, Demasi que se lo ha cargado todo, o sea que Demasi se lo ha cargado. Eau de Savas, ¿vale? Estoy hablando de Eau de Savas, las Energy, por ponerlas así como más en el candelero. Es que surgieron ahí todas al mogollón. Es que fue una época muy gloriosa de la perfumería. En los años finales de los 80, principios de los 90, fue un puntazo la perfumería. Salieron titanes. Y encontrarte ahora que pasa esto, pues la verdad, te toca un poco la nariz, Pepe Luis. Bueno, me voy con mi barba sin arreglar a otro lado. Sé que lo estoy pasando fatal y que estoy horroroso, pero es que el barbero me ha dicho, nene, no te toques la barba en no sé cuánto tiempo, pero sí, hoy me toca barbería. Hoy que es jueves, día, no lo sé, hay como rechinar la silla, tener algo gordo encima. Claro que es un 80 de medida, o sea que el Javier no es pequeño, que el Javier es grande. Es verdad, el Javier no es un enanito. A ver, está por encima mía el Aceves, que mide 3 centímetros más que yo. Estamos en que es día 24, jueves 24, y tengo que ir a la barbería. Así que luego a las 4, sesión de barbería, que me arregle todos estos pelámenes, que si no al final me veo que me lo voy a quitar y voy a volver al Javier de antes. También soy consciente, si me afeito me quitaré edad, pero me gusta a mí este rollo así machirulo, drama queen. Señoras y señores, recordad darle al like, suscribiros sin parar, como si no existiese mañana, que ya está bien la broma, venga, vamos, que tenemos ahí los 50.000 a nada, pero a nada, literalmente. Y activar las campanas y todas estas cosas. Nos vemos enseguida, muchas gracias, espero que hayáis disfrutado de esta review, por lo menos pasar un buen rato de esta review fantasma, pero ser conscientes también de una cosa, o sea, no es por hacer leña del árbol caído, pero las cosas hay que ponerlas en su sitio y llamarlas como hay que llamarlas. Yo sé que es una fragancia que es muy querida, pero claro, ¿qué hemos tenido y qué tenemos ahora? Esto es una retrospectiva total y absoluta, y veremos a ver lo que aguanta en el mercado. Mientras se siga vendiendo por su muy buen precio, irá bien. Si no, al final tendrá que desaparecer y evidentemente pues ya se quedarán las hermanas mayores, que han salido a unos precios pues bastante más potentes, a precios de 40 euros, 50, en fin, ya sabemos cómo está todo el tema del mercado. Rochas de todas formas no ha tenido, por lo menos en las líneas masculinas, no han sido súper precios, pero estas es que están muy baraticas y la verdad es que son muy resultonas, simplemente por el hecho de, evidentemente, de que cuestan poquito dinero. Señoras y señores, auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.